Hola, soy Sola Imsa y había pensado hoy hablaros de Egipto, pero como la colonia que es extraterrestre, tanto física como mística. Egipto en realidad se podría considerar como la cultura en donde confluyeron todo ese principio atlante que bueno, pues vino ah, con esa cultura, ¿no? Y toda esa información que vino aquí al planeta y que se asentaron todos esos seres en la zona de la Atlántida, que luego se llamó el continente Atlante, en el Atlántico precisamente, y también de la cultura sumeria. Ahora mismo está, bueno, pues muy en boga, ¿no? Todo lo que es la cultura sumeria con la raza reptiliana, el origen de la humanidad, etcétera. Pero es que es mucho más. Egipto, en Egipto, como digo, confluyeron estas dos líneas, ¿no? De hecho, formarían como un triángulo entre las tres. A ver, se le considera una colonia, a Egipto una colonia atlante, porque cuando hubo todos estos cataclismos que terminaron hundiendo el continente, que en parte pudieron estar provocados por acontecimientos naturales, como pudo ser, bueno, pues el diluvio, que sí es cierto que le afectó, movimientos telúricos, pero luego hubo grandes revueltas internas. Y de hecho, bueno, pues se considera como que pudo haber unas guerras tales que debido a los grandes avances tecnológicos pudieron llegar a hundir el continente, ¿no? De la Atlántida tenemos vestigios, todavía existen zonas que se pueden ver, ¿no? Y que además tienen habitantes, como por ejemplo las Islas Canarias o las Islas Azores. Inclusive se cree que parte del sur de España también pudiera pertenecer a la Atlántida, que luego por esos movimientos telúricos, bueno, pues se unió a la otra zona de costa, ¿no? Sí es cierto que en el sur de España hay determinadas zonas como Niebla y como la zona de Huelva y por ahí que sí hay vestigios diferentes que no encajan muy bien en la historia propiamente de nuestro país, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto y volviendo al tema de hoy, que es Egipto, como os decía, en él confluyen estas dos culturas, sobre todo la sumeria, ¿vale? Y la atlántida. Voy a ir poco a poco desgranando lo que representa esto. No voy a hablar de lo que normalmente se habla, ¿vale? De que si las pirámides están alineadas con Orión y toda esta historia. Sí es cierto que en parte, y yo misma, bueno, pues lo he expuesto en varias ocasiones, pero creo que esto ya es bastante conocido, ¿no? Lo único a reseñar sería que en realidad todo lo que representa Egipto como construcciones y como país, ¿no? Como forma estructurada, fue creado, no es natural, de hecho la corriente del río Nilo no estaba así en origen, fue creado por estos seres llamados dioses en principio, pero que en realidad no eran más que humanos de otras razas más avanzadas, de otras culturas más avanzadas. Entonces, como digo, fue creado para ser como una especie de mapa del mapa celeste proyectado aquí. Egipto, por un lado, por tanto, representa esa zona del cielo de donde venían estos seres, que es la zona de Orión, y muchas de las estrellas de la constelación de Orión están ahí plasmadas, sobre todo en la zona de la explanada de Giza. No solamente esas tres pirámides coincidirían, que eran 4 en origen, no 3, coincidirían con las 3 estrellas del cinturón de Orión, que también son 4, porque se nos olvida que está Sigma Orionis y nunca se la nombra. Y bueno, pues está ahí también ubicada, ¿no? Entonces, en realidad, como os digo, no solamente son estas 3 pirámides las que representarían estas 3 estrellas, sino que hay otros templos alrededor un poquito más alejados de este centro y que también estarían en sintonía con determinadas estrellas de la constelación de Orión. Pero además hay otros lugares también en sintonía, ¿no? El río Nilo representaría la Vía Láctea. Y bueno, como digo, el resto de las estrellas, bueno, pues estarían correlacionadas con los distintos templos y pirámides ubicados en la zona. Aparte de esto, también toda esta estructura, que es Egipto, estaría también en sintonía con lo que para los egipcios era su dios, ¿no? Primario, que era Osiris. Se dice que en sí, el río Nilo representaría la Kundalini, es decir, el canal central Sushumna con la Kundalini del dios Osiris, y los distintos templos, sobre todo los 7 primarios, que ahora es lo que vamos a ver, voy a hacer esa correlación de esos centros energéticos y lo que representa a nivel energético Egipto,
estarían en sintonía con los 7 chakras maestros del dios Osiris. Por lo tanto, hoy vamos a ver toda esa parte mística, oculta, energética de lo que representa Egipto, que no solamente es, bueno, pues unos templos relacionados con determinados dioses, ubicados en determinados lugares. No, es mucho más. Egipto sería como el corazón del planeta, ¿no? Egipto, en realidad, si lo correlacionamos con los chakras, con los 7 chakras maestros planetarios, en sí no representa el chakra del corazón, es cierto, representa el chakra de la comunicación. Y es curioso que aún al día de hoy todavía no se haya descubierto todo lo que es Egipto, no se han sacado todos esos documentos que están ocultos en esas zonas intraterrenas, ¿no? sobre todo bajo la Esfinge, pero también hay otras zonas donde también hay muchos documentos ocultos y esos registros planetarios y cósmicos que no son los mismos, aunque se piense, que también están en sintonía e incluso algunos están también ocultos en algunas zonas de allí mismo, ¿no? De Egipto. Entonces, bueno, creo que pueda ser interesante este documento que ahora os voy a trasladar. Para amenizar un poquito más, voy a poner toda una serie de imágenes porque creo que también es muy importante, no solo que yo os diga nombres que están ahí, ¿no? Y bueno, pues nombres de dioses, nombres de templos, nombres de lugares, sino que podáis verlos. O sea, me gusta que, la idea también es poder ayudaros a trasladaros a esos lugares, inclusive poder acercar lo más posible esa energía para que podáis sentir lo que realmente se mueve allí, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a ir poco a poco poniéndoos todas estas imágenes a la par que os explico lo que representa cada una de ellas y espero, bueno, pues que sea de vuestro agrado y que sea un bonito viaje a través del Nilo. Imaginamos que nos cogemos ese barco que va recorriendo el Nilo y vamos a ir desde la zona más hacia el centro, ¿no? Hacia el centro de África, que es la zona baja de Egipto, que en realidad estaríamos hablando del Alto Egipto, no del Bajo. Y entonces allí vamos a empezar por la zona de Abu Simbel y más abajo todavía. Voy a explicaros cómo se forma el Nilo, cómo se fueron, dónde estarían esos centros energéticos a lo largo de ese Nilo, dónde estarían ubicados esos chakras o esos centros de energía de la zona de Egipto, ya que Egipto, como os digo, es la confluencia de esas dos grandes culturas y para mí realmente es un centro de grandísimo poder aún en el día de hoy, que hay mucho que descubrir. Y por supuesto, si nosotros conectamos con esta energía, nos ayudará muy mucho, de ahí la tradición de que representa los 7 chakras maestros del propio Osiris, nos ayudará muy mucho a conectar y a elevar la frecuencia de nuestros propios 7 chakras maestros, que eso, bueno, más o menos sí sabemos dónde estarían ubicados. Bien, pues vamos a empezar este gran viaje a través del Nilo. Hemos cogido ya el barco y empezamos el camino. Bien, como os decía, hemos cogido el barco, empezamos a navegar y como os he explicado un poquito en la introducción, Egipto era esto, considerado pues, una colonia extraterrestre y una colonia atlante. Uno de los primeros lugares donde se asentaron estos extraterrestres fueron en la zona de Sumeria, como hemos dicho, en la zona de la Atlántida, en la zona de Lemuria, de Mu, que no es lo mismo, y también os voy a explicar un poquito. Vamos a ver. Está confundida la idea de que el continente que estaba en el Pacífico era Lemuria. Ese continente era Mu, y sus habitantes eran los murianos, no los lemurianos. Lemuria era un continente que estaba ubicado en la zona del centro de África y Madagascar, en esa parte este del continente africano, unido a Madagascar, que entonces todavía no estaba separada la isla, y ahí es donde hay unos monos llamados lemures. Las razas que vinieron de fuera utilizaron la genética de estos primeros primates llamados lemures, que hay muchas razas de lemures, muchas especies dentro de los lemures, y hicieron todos unos experimentos hasta desarrollar un gran mono, del cual luego por evolución fue bueno, pues desarrollado a lo que es el Homo erectus, el Neandertal, el Sapiens, perdón, el Neandertal y luego ya
el humano. La primera raza, por tanto, que se creó en este planeta era la raza negra, que es la autóctona del planeta. Las otras razas son mezclas de razas extraterrestres y que vinieron y también de otros seres que estuvieron aquí habitando este planeta. Entonces, como os decía, el planeta Lemur o Lemuria estaba ubicado en esta zona centro-este africano, unido a Madagascar, y que, bueno, pues se creó ahí la primera, como os decía, la primera raza matriz propia del planeta Tierra. La Atlántida, está claro que estaba en el Océano Atlántico, y el continente de Mu, que era el que estaba en el Pacífico y que ahora, bueno, pues como vestigio podemos tener la isla de Pascua. En estos continentes, por tanto, se asentaron, y bueno, y en estas zonas, como ya digo, Sumeria, Mesopotamia y luego Egipto, como colonia confluyente de ellos, en estos continentes y estas zonas se asentaron, bueno, pues todos estos seres venidos de fuera, de las estrellas, y que nos aportaron su carga genética para poder formar, bueno, pues esta raza distinta, ¿no?, que es el humano. Fijaros que dicen que el humano como digo, se evolucionó por ley natural del Homo sapiens o del gorila, chimpancé, orangután, bueno, de los primates. Primero, el cerebro primate no es nada parecido al humano, y segundo, los primates tienen 48 cromosomas y el humano tiene 46, de manera que la evolución por ley natural es imposible científicamente hablando, se ha demostrado que no es posible. ¿Qué pasa? Que entre nuestro segundo y tercer cromosoma hubo bueno, pues metió mano un humano, es decir, según a través de experimento y a través de una alteración genética, fue como se formó un solo cromosoma, de ahí que el humano tenemos 46 cromosomas, independientemente de que sí es cierto que hubo una base primate junto con otras razas extraterrestres, y de ahí se formó lo que luego fue el humano. Entonces, como os decía, bueno, pues aclarando un poquito estos conceptos base, que creo que es también necesario para entender por qué digo que también que, bueno, pues en Egipto confluyeron estas culturas y sobre todo también estas razas, ¿no? Y empezó ya una evolución propiamente como humano, ¿no? Y porque además pensamos también que estos dioses egipcios, sumerios y otras culturas eran seres, bueno, pues lo que decimos de otros planos dimensionales superiores, pues es un dios, ¿no? Y en realidad no eran más que seres de otras razas o inclusive, bueno, pues esos humanos hibridados que en realidad parecían tan diferentes a lo que ahora somos en muchos casos de estas razas, que sí que podían parecer, bueno, pues humanos extraordinarios, ¿no? O dioses. Entrando ya en lo que representa Egipto, por un lado, eso, como os digo, es la plasmación de esta parte del cielo donde confluía, bueno, pues lo que es la Vía Láctea, la constelación de Orión, también la constelación del Can Mayor, donde está la estrella de Sirio, y otras constelaciones que estarían pues alrededor de todo ello, ¿no? Pero por otro lado también se consideró que representaban, como también decía, el propio hombre como ser espiritual en representación de lo que era en sí el dios Osiris. Osiris tampoco era un dios, como tampoco lo era Anubis ni Isis, eran seres que procedían, en este caso, de la Atlántida y Sumeria, porque en realidad es que estaban los mismos, y con distintos nombres, y bueno, pues representarían también esto, ¿no? En otro de los vídeos, bueno, explicaré la relación que hay entre Osiris y Enki, entre lo que es el inframundo de Osiris, que Osiris se le considera el rey del inframundo, y a Enki el rey también del Azu, o del inframundo. Pero eso es tema de otra charla. Entonces, así bajo estas directrices, adoptaron como centro al río Nilo, que se le consideró, por un lado, como la columna vertebral de nuestro cielo, Vía Láctea, y por otro lado, como la columna vertebral de Osiris, que también era Egipto, pero en representación del hombre. Para completar este mapa, fueron creando toda una serie de edificaciones y templos a los lados del Nilo, como representación de la procedencia de nuestros creadores. Procedencia que eran de Sirio y de Orión, en principio, pero además también como representación del hombre, y aquí entraríamos en la mística o metafísica del lugar.
Estas edificaciones estarían en lugares de poder muy concretos, ya sea pues, por la energía que se mueve en ellos o porque reflejan la posición de determinados cuerpos celestes, como pasa pues, con las pirámides en la explanada de Giza, como os decía antes, ¿no? Así, si lo relacionamos con los centros del poder del hombre o con los chakras, estaríamos hablando de los vórtices que mueven nuestra energía, que es lo que es un chakra, y estos mismos se pueden encontrar y trabajar en determinados lugares a lo largo de este canal o kundalini, que es el río Nilo. Así se entendería la correlación que se le dio con la figura de Osiris. Igualmente se dice que cada una de las 14 partes en las que fue diseccionado Osiris, que en su leyenda, ¿no? en el mito que hay de la muerte de Osiris, se dice que fue cortado por su hermano Set en 14 trozos y esparcido por todo Egipto. Entonces, igualmente se piensa que estas 14 partes, estos 14 trozos, estarían en correlación con 14 de los templos de allí. Pero también el mito del 14 también es otro tema que estoy desarrollando y que también os compartiré un poquito más adelante porque es algo muy importante y sobre todo en la evolución del humano y es en sí es llamada la clave 14 o la clave del reencuentro o del retorno. Tiene muchísimo trasfondo, ¿no? Entonces es curioso que también esté en relación con esta disección de Osiris en 14 trozos, ¿no? Se dice, como os digo, que estarían enterradas en estos lugares de poder o estas construcciones, pero bueno, esto entra dentro de otra parte, ¿no? También de mitología puramente egipcia y que ahora mismo, bueno, pues no forma parte de lo que os estoy exponiendo, ¿no? Voy a hacer ahora una comparativa de la construcción física de Egipto con la plasmación cósmica y energética del mismo. El Nilo en origen no tenía esta alineación. Es un río que fue desviado para crear esta plasmación cósmica. En origen, el nacimiento era igual que ahora, eso sí, en las cataratas Victoria, subía hasta Sudán y giraba hacia la izquierda, atravesando las tierras que conocemos como el Sáhara, hasta su desembocadura en el Golfo de Guinea. Debido a una serie de movimientos tectónicos y la actuación de estos llamados dioses o creadores de nuestra raza, se desvió este caudal, conformando el que ahora conocemos como el río Nilo. Pero hay más. Es el único río mayor que va de sur a norte. Todos los ríos empiezan en la zona norte y luego desembocan en la zona sur de su recorrido, ¿no? Sin embargo, el río Nilo es al revés, va de sur a norte. Esto nos puede recordar a nuestra propia Kundalini, que va de zona sur de nuestro cuerpo, lo que es lo mismo el chakra raíz, a la zona norte, el chakra de la corona. De esta manera, sí, bueno, pues desemboca en lo que es el delta de lo que está en el Mediterráneo, ¿no? En España, es curioso que también hay una zona en Extremadura, la zona de las Urdes, más específicamente la Cabrera, que también hay un lugar que es un lugar de gran misterio con múltiples avistamientos y hechos muy extraños, donde también hay otro río que tiene esta peculiaridad, que va al revés. Una vez reorientado este canal o Kundalini egipcia, la formación sería la siguiente. Cuando el agua es canalizada desde las cataratas Victoria, el flujo es alimentado por dos canales fluviales. Estos dos canales se llaman el Nilo Azul y el Nilo Blanco. Son llamados así porque los residuos que identifican el color de sus aguas son diferentes, ¿eh? El Nilo Blanco tiene una tonalidad, tiene más cálido, entonces una tonalidad más blanca, y el Nilo Azul es más agua pura, azulada, ¿no? Entonces, bueno, de ahí vienen sus nombres. El punto en el cual confluyen ambos ríos para formar un solo Nilo es en la zona de Khartoum, en el Sudán. Siguiendo ya su recorrido como único canal hasta llegar al delta del Mediterráneo, como he dicho, y desembocar en él, ¿no? Si tomamos el Nilo como la columna vertebral de Osiris y Kundalini de Egipto, es de entender que a lo largo de él estén ubicados los centros de poder o los chakras del lugar, que en realidad son una réplica de los humanos, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, pues la importancia de hacer este estudio, ¿no? Al igual que el hombre, toda creación con vida propia,
desde, pues eso, desde el hombre hasta el animal, el vegetal o inclusive un planeta, emiten y recogen energía, por lo que tienen zonas donde esta actividad energética es mayor y por donde entra y sale esta misma. Estos lugares son los que conocemos como vórtices, chakras o centros de poder. Así el planeta tiene sus propios centros de poder, como he dicho antes, Egipto es el quinto chakra, el chakra de la comunicación, y los humanos también tenemos los nuestros. Los continentes también los tienen y los países también los tienen. Y sobre todo los que, como Egipto, tienen tanta influencia planetaria y en nosotros tan potente que por esto, como decía, es fácil de entender, ¿no?, que este país esté situado en el emplazamiento del quinto chakra planetario, que es el chakra de la comunicación interna y externa. Este hecho, por tanto, va a ser crucial, como veremos un poquito más adelante, respecto a la conexión interna y externa entre los humanos. Asimismo, cada uno de estos centros de poder están directamente conectada con la influencia de un dios, debido a su función, que en realidad un dios es como una conciencia o una mente, ¿no?, una proyección de una parte de lo que representamos como el todo. Y esto es debido, como digo, a su función, a su energía o al tipo de enseñanza que nos aportó. Igualmente veremos que algunos de estos lugares, como la Gran Pirámide, no es recomendable entrar en ella o trabajar en su interior con las energías que se mueven por el riesgo que se puede correr si uno no está realmente sintonizado y centrado como para tomar contacto con una energía tan sumamente potente como la que se mueve allí dentro. Así, bueno, pues vamos a ver la comparativa entre Egipto y el hombre y en lo que se refiere a esta estructura energética. En el hombre, el canal central o susuma, es como se llama, es por donde asciende la Kundalini y está apoyado y reforzado por otros dos canales, el Ida y el Pingala, que forman en sus cruces a modo de doble hélice, al igual que nuestro ADN, los centros de poder o chakras. Si nos fijamos en la imagen, vemos que este canal central, junto con los dos canales Ida y Pingala, estarían que realmente se representan en forma de serpientes, nos pueden recordar al famoso caduceo, que es el símbolo de la medicina y de la farmacia también, de los laboratorios farmacéuticos, pero que en realidad es el símbolo de nuestro sistema energético. De ahí que sea el símbolo también del dios Tot o Hermes, como mensajero de los dioses. Retomando lo dicho, antes sobre el río Nilo, que va de sur a norte, comparémoslo con la dirección de la Kundalini en el hombre. Bueno, en la mujer, en el humano, ¿no? Que va lo mismo de sur a norte, es decir, del chakra inferior o chakra raíz al chakra superior o chakra corona. Entonces, nuestro río interno va también de sur a norte. Pero aún hay más. Los dos canales, como os digo, que acompasan al canal central Susuma, Ida y Pingala, canalizan la polaridad energética, es decir, Ida lleva la energía femenina y Pingala la masculina, trasladándonos a los dos afluentes que alimentan el río Nilo, nos encontraríamos con la misma configuración. El Nilo blanco aportaría la energía de la polaridad femenina y el Nilo azul la energía de la polaridad masculina. Esto no es solo por la coloración de sus aguas, sino por el recorrido que llevan y por la energía que cada uno canaliza. El punto en el cual confluyen ambos ríos para formar uno solo, como he dicho, es Khartoum. Por tanto, Khartoum sería el anclaje de este canal, el punto tierra de toda la configuración, como en el hombre también lo es el chakra estrella de la tierra, que está situado a 15 centímetros por debajo de la planta de los pies. Khartoum tiene una frecuencia de 8 según su numerología, que lo que representa es la unión y el equilibrio entre el cielo y la tierra. Es el infinito vertical, o sea, el símbolo del infinito, pero en vertical. Es el flujo constante entre lo divino y lo terreno para dar forma al ser completo. Representa asimismo al planeta Saturno, que es el punto frontera entre el hombre físico o terreno y el sutil o divino. Así, Khartoum simboliza en este gran mapa el anclaje del ser celeste en cuerpo terreno. Y es curioso
que este lugar sea el punto de confluencia de las dos vías fluviales que dan origen al Nilo unificado como lo conocemos actualmente. Igualmente es curioso también el hecho de que la palabra Khartoum, al trasladarse sus valores numéricos, nos falten dos frecuencias, que son completadas al hacer los sumatorios totales y que son el 5 y el 7. Traducido este detalle quiere decir que en este punto, Khartoum, de confluencia donde el Nilo se forma como canal único, hay dos energías que han de ser aportadas mediante un trabajo unificador, una vez son identificadas todas las demás. Y es que ha de conseguirse la vibración del hombre como raza cósmica, que sería el 5, para trascenderse y ocupar el lugar como ser divino, que sería el 7. Ahora vamos a ir siguiendo el ascenso del Nilo, como he dicho, o lo que es lo mismo, el ascenso de la Kundalini de Egipto, conectando con cada uno de los lugares de poder o centros energéticos que a lo largo de este Nilo, bueno, pues estarían ubicados. El recorrido empieza por la zona sur, los templos de Abu Simbel. Estos templos están relacionados con el primer chakra de Egipto, el chakra raíz, como en nosotros igualmente. Abu Simbel está en el lago Nasser. Y aquí nos encontramos con dos templos. Raro es porque en el resto no hay dos templos, hay un templo por zona. Pero aquí hay dos, el de Rasem II y el de su mujer Nefertari. Este es el chakra de la vida terrena, de la supervivencia, es el de la dualidad, marcada por los sexos también, y de ahí que sean estos dos templos, el de Ramsés II como la parte masculina y el de Nefertari como la parte femenina. Cosa, como digo, que no se va a encontrar en otros lugares de Egipto. Se encuentra ubicado aquí también por lo que representa el lago Nasser, que es la cuna de la vida. Unimos tierra y agua, que son fecundadas por el sol, para generar en todos lo que es la vida en sí, ¿no? En todo lo que se entiende o lo que resuene con esta nueva vida, con el trabajo a realizar, para poder crear, para poder dar forma o dar existencia a algo. La energía de este lugar está en sintonía con la del dios Kefri, o Jefri, que es el escarabajo, el cual marcaba los ciclos del cambio. Es el guardián planetario y su energía ayuda a conectar con la energía también de la transformación interna y planetaria que está en constante fluctuación, mientras todo pasa por sus ciclos, por sus cambios, pues como nosotros, que estamos permanentemente cambiando, ¿no? Aunque hay cierta reticencia a estos cambios, pero son necesarios para poder evolucionar. Si no cambiamos, no evolucionamos. Entonces, esta energía del templo de Abu Simbel nos ayuda a conectar con la energía del cambio, del renacimiento. Así perdemos el miedo a estos cambios y de forma que podamos entender que nuestra vida, bueno, pues sigue sus pautas, que hay que conectar con estas nuevas situaciones, que nuestros actos conllevan a otros actos y que conforme más en sintonía estemos con nuestro verdadero propósito, pues más conforme también estaremos con los cambios, con los ciclos, y más sentiremos que nuestra vida fluye sin dificultad, que este es el fin. Bien, pues seguimos en nuestro barquito por el río Nilo y llegamos al templo de la madre planetaria, que es Isis, donde estaría ubicado el segundo chakra de Egipto o de Osiris. Aquí este centro está, el centro del templo de Isis está ubicado en la llamada isla de Philae, pero en realidad este era donde estaba ubicado al principio, porque ahora no está ubicado en Philae. Está ubicado en una isla que está al lado de Philae, que se llama Agilkia, que esto tampoco es algo que normalmente se explique, ¿no? O que cuando vamos allí los guías lo expliquen. Cuando se hizo la presa de Asuán, el Nilo en los momentos de crecida y al subir, lo que hacía era que inundaba el templo de Philae. Por lo tanto, lo estaba debilitando y lo estaba erosionando al punto de que se temía que se fuera a perder, ¿no?, esta riqueza. Y entonces decidieron trasladarlo a la isla más cercana, que es Agilkia.
Ahí es donde ahora, aunque se le sigue llamando Philae, pero no es Philae, y ahí es donde ahora podemos ver este templo. Es curioso también que la ubicación que tenían en origen estaba justamente Philae, y el templo estaba frente, puerta por puerta de entrada al templo, ¿no? Estaba enfrentado con una isla más chiquinina, que está justamente enfrente de Philae, y ahí estaba construido un templo de Osiris, de manera que se decía que así los dos se miraban, Isis y Osiris, independientemente de que sus cuerpos no estuvieran, pero estos dos templos hacían lo que es el intercambio energético, la sintonía entre ambos dos, ¿no? Ambos dos gemelos, Isis y Osiris, como digo, ¿no? Entonces, este lugar está construido y dedicado, el templo de Isis, a la diosa Isis, que era la madre para los egipcios y generadora de la energía femenina, de la sensibilidad y de la intuición. Representa la capacidad de emocionarnos sin juzgar, la capacidad de conectar con las emociones para identificarlas, para sanarlas, de forma que este es el chakra en realidad que va ligado íntimamente a la capacidad de la autosanación o de la sanación en sí. Al segundo chakra se dice que es el chakra sexual y es un error. El chakra sexual propiamente dicho es el primero, porque la sexualidad como tal va ligada a la supervivencia de la raza y al instinto primitivo. Cuando estamos hablando del segundo chakra, estamos hablando de un intercambio energético, ya que es un chakra emocional y por tanto ahí es el compartir. También, lógicamente, en el sexo hay una energía de compartir, pero a un nivel un poquito más elevado que el propiamente instintivo o sexual puro y duro, ¿no? También este es otro tema que quiero desarrollar en otra charla, lo que representa en sí la sexualidad, tanto a nivel energético como a nivel espiritual, porque creo que es un tema muy confundido, que se ha explicado muchas cosas y hay mucho lío, y sobre todo por creencias, religiones, etcétera, ¿no? Bien, seguimos nuestro camino. Vamos al tercer chakra. Este tercer chakra está en el templo de Komombo. Aquí hay un pequeño lío. Vamos a ver. Y quiero hacer esta aclaración previa antes de seguir con esto, ¿no? Hasta el día de hoy hay dos centros que se han conectado con ellos desde lugares erróneos y es precisamente el tercer chakra, que es el de la autoestima y la relación con el otro, y el quinto chakra, que es el de la comunicación. Y estamos hablando de las ubicaciones en Egipto. Ambos, que están en relación, como digo, con estos planos de conocimiento, de relación, de comunicación, tienen sus energías conectadas a flujos que nada tienen que ver con su auténtica identidad o su auténtica vibración. Este hecho altera tanto la energía del lugar Egipto como todo el trabajo realizado en este territorio, pues implica distorsiones que impiden conectar realmente con la conciencia correspondiente a los centros a los cuales nos estamos refiriendo. Y no solamente eso, sino a nuestra propia energía, ya que si nosotros hacemos un trabajo fuerte con estos centros allí mismo en Egipto, activando los propios, pues lógicamente si no estamos en el lugar adecuado lo que va a dar es una distorsión energética. Otro dato también importante es que Egipto está situado sobre el quinto chakra planetario, como he dicho antes, por lo que con mucho más motivo es necesario tener las energías propias de la zona en orden y con la vibración más armonizada. Pensemos que si el quinto chakra de Egipto no está en su localización exacta, siendo este país el quinto chakra del planeta, la energía que puede fluir no será precisamente la más adecuada. Así es muy, muy importante empezar a conectarse desde su lugar original y empezar a compartir esta información con el mayor número de personas que bueno, pues puedan estar al unísono trabajando en esta dirección, ¿no? Para mover esta frecuencia desde su centro correspondiente, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, ya digo, con el tercero que con el quinto. Aquí se puede deducir, por tanto, que el mito de la Torre de Babel, y aquí quería yo también llegar, que es muy importante, el mito de la Torre de Babel, famosa de la Biblia, tiene su proyección en esta configuración, precisamente, y que el bloqueo en la comunicación, pues a todos los niveles, cuyo principio simbólico, y por qué no decir real, también radicó en la caída de esta torre por parte de Yahvé y la dispersión de los humanos, pues por todo el planeta, ¿no? Provocando así pues, su separación. Primero por la aparición de diversos idiomas y posteriormente por la aparición de diversas tendencias religiosas, bueno, pues que
que está en la misma línea, ¿no? Ahora, es curioso que el que la Torre de Babel la destruyera Yahvé, y Yahvé sabemos que no es el Dios creador de la humanidad, ni el protector precisamente, sino que es más bien el destructor de la humanidad y el que hizo todo lo posible porque el humano no pudiera evolucionar y asemejarse a lo que en realidad era de origen, ya que tenemos genética de esos dioses, nosotros también lo somos. El primer quiebro lo hizo Yahvé, ¿no? Pero sí es cierto que hay aquí un segundo aspecto muy importante a considerar, y es que debido precisamente a que nuestro Dios creador auténtico, que es Enki y protector, por tanto, no quería que el control sobre la humanidad siguiera avanzando, lo que hizo fue crear distorsiones posteriores en estos primeros idiomas. Y ahí, bueno, pues por un lado estuvo bien porque no era detectado, pues es como la guerra, ¿no? Cuando se crean idiomas clave para que no lo detecte el enemigo. Bien, pues entonces se crearon estas distorsiones que ayudaron a que el humano pudiera comunicarse sin ser controlado, pero por otro lado generó también un aumento mayor, ¿no?, en lo que es el alejamiento entre todos nosotros. Entonces, por eso digo que aquí estaría lo de la Torre de Babel por un lado, provocado por ese Dios destructor, y por otro lado, luego al final degenerando en un conflicto que nos ha llevado ahora pues a donde estamos. En la Biblia, en el Génesis 11:1, curiosamente no el 111, dice: y en aquel entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo proclamaremos nuestra identidad y así evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y desde donde los dispersó por todo el mundo. Este chakra tercero ha tenido diferentes ubicaciones. Y ya continúo con lo que estábamos hablando del chakra, de los chakras, perdonad. Está claro que lo que ahora mismo he leído de Babel tiene que ver con esta dispersión, tanto a nivel tercer chakra, que es la relación con el otro, como a nivel quinto chakra, que es la comunicación con el otro. Son los dos niveles. Entonces, repitiendo ahora lo mismo que os decía, que este tercer chakra pues, ha tenido diferentes ubicaciones, porque a mí me han llegado otras dos ubicaciones más, y no porque en realidad estuviesen en ellos, sino por creencias que derivaron, bueno, pues en inculcarlas como verdades, que todo el mundo las ha tomado como auténticas sin discernir por qué en ese lugar tenía que estar. Y eso pues ha llevado lógicamente a, bueno, pues, a trabajar con una energía de una forma distorsionada, ¿no? En principio, el tercer chakra se ubicó en el templo funerario de Hatshepsut. Esto fue por la relación que este chakra tiene con el ego, con la autoestima, ¿no? Y por tanto, bueno, pues lo que evoca que esta reina, Hatshepsut, fue la única que se hizo llamar faraona y se la consideró por su corte y por su pueblo como tal. Es la única. Sabemos que en Egipto los faraones tenían que ser siempre hombres. Y si el faraón moría, la madre o la esposa, bueno, estaba un tiempo hasta que el hijo podía ser faraón, pero no las mujeres como tal. Esta es la única que de hecho no se casó precisamente para que no pudiera tener, bueno, pues el marido pasar a ser el faraón y ella no ser así, perder su título, ¿no?, de reina gobernante. Pero sí tuvo una pareja, que era el arquitecto de su corte, era su amante, ¿no? Y de hecho en el Valle de las Reinas hay una tumba al lado de donde está el templo de Hatshepsut, que es donde está enterrado este hombre.
Pero esta historia también no determina la realidad de lo que representa este centro, porque no solamente es la autoestima, tanto no puede representarlo, ¿no? No es suficiente para que sea un centro de poder, ¿no? Esta ubicación, esta zona telúrica, no es relevante, no sintoniza con lo que en sí representa este tercer chakra, ¿no? La siguiente ubicación donde escuché también que podía estar este centro era en los templos de Ábidos y Dendera. Pero en este caso aún todavía es más complicado que pudiera estar ahí, pues está más alejado de la realidad que en mi caso anterior, ¿no? Por varias razones. La primera es que si toda esta estructura es una plasmación del hombre terreno en sintonía con el cosmos, ¿cómo es posible que el tercer chakra o centro de poder esté por encima del cuarto? Porque claro, el cuarto está ubicado en Karnak y Luxor, y Dendera y Abidos está más alejado, más arriba. Entonces no puede estar el cuarto chakra por debajo del tercero. Ya es ilógico desde este punto de vista, ¿no? Pero es que la segunda es que estas deidades, tanto las deidades que están en correlación con estos templos, y lo que representan en sí nada tiene que ver con lo que mueve este chakra. Abidos es Osiris, Dendera es Hathor, y no tienen que ver con en sí con este chakra, ¿no? Como veremos en el siguiente punto. Y hay un tercero también, que estos dos templos a los que se hace referencia y sus respectivas deidades están en relación con un chakra superior, como es el quinto. Aquí, en Ábidos y en Dendera, es donde está el quinto chakra raíz, otro de los centros que están fuera de lugar ahora mismo, es decir, que se trabajan desde un lugar erróneo. O sea que fijaros el gran cacao que hay a nivel energético en lo que es en sí Egipto. Egipto es tan importante a nivel evolutivo y a nivel de lo que representa como origen, que se ha creado este gran conflicto para que no pueda cumplir con su misión planetaria y que nosotros salir allí y conectar con él, con este lugar, con estos lugares de poder, no podamos en sí conectar con la energía adecuada que nos ayuda a hacer nuestro trabajo. O sea que fijaros si es importante, ¿no? Entonces así, pues con lo explicado es de entender que hasta ahora este chakra se ha trabajado desde lugares de poder erróneos y en el caso de templo de Hatshepsut desde la frecuencia inferior además, que es la del ego o autoestima, dejando el resto de aspectos que pues este centro pues alejados, ¿no? Sin conectar con ellos. ¿Dónde está el lugar auténtico del tercer chakra? Estaría en el templo de Komombo, ya que este tercer chakra lo rige la divinidad de Horus, el halcón dorado, entre otras razones, ¿no? Este centro es el nivel, este chakra es el nivel mental o intelectual del hombre, representa la capacidad de interpretar las emociones, de intelectualizarlas, de comunicarlas. Horus representa al faraón, al sol, al fuego. Todos los símbolos, todos estos son símbolos del plexo solar, que es el tercer chakra, ¿no? Por ser este el centro solar por excelencia, ¿no? El punto de poder y de ego o autoestima del hombre. Pero también es el centro del miedo y aquí está el aspecto dual de esta entidad Horus, o lo que es lo mismo también de este templo común, ¿no? Al igual que lo tiene el hombre. Por esto, entre otras razones, Komombo es el lugar propio del chakra tercero, sobre todo ante esta dualidad, ¿no? Que ahora os estoy comentando, ¿no? Aquí entra en juego el lado sombrío de Horus, que está representado por Sobek, el dios cocodrilo, siendo el ego mal enfocado, aquí en este caso ya sea hacia la prepotencia o la soberbia o hacia el miedo y la culpa, que son las dos líneas hacia donde el ego se encamina cuando está eso mal enfocado, ¿no? Y este extremismo es el que refleja este lugar y este templo. En este templo se conecta con las energías de ambas frecuencias, la regida por Sobek y la regida por Horus, de forma que primero se pueda hacer un más fuerte proceso de conexión y de limpieza con el lado no bien canalizado del propio ego y después se puede conectar con la luz interior canalizada desde nuestra conciencia interna, vibrando en la propia luz que todos llevamos dentro. Es un trabajo de auténtica unificación de nuestro yo, de nuestra polaridad, para reconocimiento y fortalecimiento de nuestro verdadero ser. De manera que así nuestro ego esté en perfecto equilibrio, es decir,
que la sombra y la luz estén integrados en uno solo. Seguimos nuestro camino y nos vamos a conectar con el cuarto chakra. Este cuarto chakra es el centro de nuestro potencial energético y asentamiento de nuestro verdadero yo, de nuestro yo soy auténtico, y se ubica en los templos de Luxor y Karnak. Nos ayudará a activar la frecuencia de estas dos partes del corazón humano, la manifestación del corazón del león en sí, porque es el símbolo, ¿no?, que lo identifica al corazón humano, ¿no? Está representado en este caso por la diosa Sekhmet, que es la diosa leona en su conjunto, como el corazón en su conjunto, pero también los dos chakras del sistema corazón, que son asentados en un tercero. El corazón no es un chakra, son tres. Es decir, corazón inferior o la forma de amor primario, amor dependiente, amor con ataduras, con miedos, con celos, con venganzas. El segundo chakra corazón, que es el corazón medio, en el cual está el intercambio entre el dar y el recibir, la verdadera generosidad de yo te doy y recibo de ti a la vez, ¿no? Y no hay problema en este intercambio. Y el tercer chakra o el chakra superior, que sería el que integra los otros dos y que, por supuesto, hablaríamos ya de un amor incondicional en el cual no es relevante cómo la otra persona pueda hacer o lo que nos pueda hacer a nosotros, sino el hecho mero de que se ama porque se ama, sin más. Aquí estaría el sistema corazón representado en estos dos templos de Luxor y Karnak. Estos templos, por tanto, son el asiento de cada uno de ellos, de una pareja, ¿no? Por un lado estaría el león dorado o solar, que está representado por Sekhmet y su esposo Ta, que es Enki para los sumerios y es el creador de la humanidad. Y en el otro lado estaría el sol oscuro o nocturno, que estaría representado por Amón, que es la luz oscura de Ra, que sería el Lil, los sumerios, y su esposa Mut. Luxor es llamado el templo del hombre, ya que si vemos su plano en un dibujo, tiene la forma de un esqueleto humano. Es muy curioso. Y por analogía, lo que se considera el punto central de un hombre, que es el corazón. De ahí su representación junto con Karnak, que es donde están Ta y Sekhmet, como los padres de la humanidad, que estaríamos hablando a nivel sumerio de Enki y Mamitu Namu. En origen, entre ambos templos había un camino empedrado que ahora no existe. Este camino empedrado a ambos lados tiene dos hileras de esfinges de carnero, que son el símbolo de Amón. Las esfinges sí están allí, pero en el trozo que sale de Luxor. Pero luego llega un momento en que se corta y para llegar a Karnak hay que ir entre casas y carreteritas y calles, está cortado el camino, ¿no? En realidad este era el canal que simbolizaba la unificación de los dos chakras que conforman el sistema corazón, amén de, bueno, pues de unificar ambos lados del mismo, pero representaba, bueno, pues esa unión. Si elevamos la frecuencia, el corazón en realidad está formado por tanto, dos chakras, el propio cardíaco y el pulmonar o timo, o corazón superior, y ambos reposan, como os he explicado ahora, en el tercero, que es el epigástrico, y que sería ese amor más mundano, más terreno. Para esta unificación del corazón trinitario, simbólicamente tendríamos las tres capillas del templo de Ta, porque en el templo dedicado a Ta hay tres capillas. O sea, que te des cuenta es que es todo perfecto, está todo perfectamente hilado con lo que se quiere trabajar y con lo que representa el hombre, ¿no? Ta, que es el dios, como he dicho, creador, protector del hombre, el llamado Enki para los sumerios. Así, este sistema se relaciona con estos dos templos, que es Karnak y Luxor, pero había que añadir además, vibrando en la frecuencia más alta del corazón, con la capacidad de amar, y saltaríamos aquí al concepto de la incondicionalidad, y aquí es cuando luz y oscuridad se unen, para dar paso a la verdadera unidad, ya que ambos son la misma luz desde diferentes frecuencias. La luz clara es la luz sutil, y la luz oscura es la luz densa, pero en realidad no existe la oscuridad, es decir, no existe la no luz. En todo hay luz, hasta en la mayor oscuridad. Lo que pasa es que es un tipo de luz con una frecuencia más densa. Así, en estos templos la simbología es la hermandad,
entre los dos lados, nuestra luz y nuestra sombra. Y este es el fin, ¿no? Si seguimos caminando, vamos al quinto chakra, que está ubicado en Dendera y que es el templo de Hathor, y su conexión con Abidos, el templo de Osiris. La ubicación que se barajó durante años para este chakra, el quinto chakra, era el lago Karun o Mueris, en la depresión de El Fayum. Es un lago salino situado al oeste del río Nilo, a unos 80 kilómetros al suroeste del Cairo. Está conectado al río Nilo por un canal llamado Youssef o José. Antes fue un gran lago, en realidad era un gran lago salado, pero que se fue desecando con el tiempo. El nombre dado por los antiguos egipcios era Merber, que quiere decir gran lago, y también se le llamó el lago de Osiris, el lago puro o simplemente el lago. El nombre actual de la región es el Fayum, que significa el mar. Este canal, que lo une con el río Nilo, el canal Youssef o José, es un canal muy pequeñito, o sea que realmente la unión es minúscula con el río Nilo. Y cuando está bajo el Nilo, el canal está sin agua, de manera que este lago se queda aislado. No tiene mucho sentido que un quinto chakra esté ubicado en una zona, primero de agua, cuando el agua es la emoción, no la comunicación, y segundo, que se quede aislado del canal central. Y entonces, ¿cómo hay comunicación? Si es que por pura lógica no puede estar ahí. Ya es simplemente eso, por lógica, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no?, que cómo se puede considerar viable, ¿no?, el hecho de que este chakra pueda estar ubicado en un lago que está aislado. Lo desplazan eso a un reducto donde queda sepultado en el agua de las emociones, además no canalizadas, porque están aisladas, en las aguas del inconsciente, por tanto, de lo cual, bueno, pues se oculta, de lo que no se puede ver con facilidad o de lo que no queremos ver, ¿no? Entonces, todo esto indicaría que la comunicación no está establecida adecuadamente. Es entender que no tiene sentido, por tanto, que se lo ubique en esta zona, totalmente desviada, y esto indica que la energía no fluye, que se desvía, que se estanca en el lago, que no se comunica de nuevo con el canal del Nilo y por tanto con la Kundalini. Y si seguimos trabajando este chakra desde esta desviación, pues no habrá conexión entre lo deseado, lo pensado y lo expresado. O sea, seguiremos como siempre, ¿no? Cada parte de nuestra, pues cada una por un lado, sin comunicarse unas con otras, ¿no? Estaríamos, por tanto, bloqueando gratuitamente los procesos que se hacen fácilmente cuando se coloca en su lugar. Además, este quinto chakra vibra con la frecuencia del éter. Entonces, ubicarlo en un espacio cerrado y con agua tampoco tiene mucho sentido. Solamente lo apaga y no puede ser canalizado el flujo energético adecuadamente, como digo, es que es imposible, ¿no? Antiguamente pasaba lo mismo con el segundo chakra, curiosamente, ¿no?, que es el chakra de la feminidad también, como he dicho, de la sensibilidad, de la madre, de la creación de la feminidad. Qué curioso que este segundo chakra también estuviera ubicado fuera del eje. Entonces lo tenían puesto sobre la zona del bazo y era llamado el chakra esplénico, porque en realidad el chakra del bazo se llama el esplénico. Se les situaba aquí sobre el bazo mezclando ambas energías, la propiamente del fuego, porque el bazo es energía de fuego, con la del agua. La energía que posee el chakra esplénico es prioritariamente masculina. De hecho, se le vincula al coraje, a la valentía, a la lucha, al guerrero, en definitiva. Entonces se pretendía hacer entender que esta era la energía propia del segundo chakra, el de la sexualidad, de la creatividad, de la maternidad, de la feminidad, las emociones y los apegos. No tiene ningún sentido que esté ubicado en este sitio, ¿no? Sustituyeron así el chakra del agua por el del fuego y con esta creencia pues sacaron al segundo chakra del canal central para desviarlo y darle una naturaleza que no era la propia, con lo que esto implica a lo largo de la historia para la energía femenina y para las mujeres. Quizá esto también ayude a entender esa desviación, ¿no?, que hubo de la energía femenina, apartarla y dominar la masculina, y que cuando en principio había un matriarcado, se pasó a un patriarcado y a la mujer se la dio de lado. Cuando además, curiosamente, el principio, el origen, quien creó en el periodo de la creación,
a la mujer eran muy valoradas y de hecho eran las sacerdotisas las que participaban en estos procesos de creación y quienes eran las guardianas de los secretos y de los grandes conocimientos, mientras que los hombres se dedicaban a otras cosas. Entonces también súper importantes, pero quiere decir que hubo ese desplazamiento. Entonces, ahora estamos en el mismo punto, pero con el quinto chakra y bueno, pues por todo lo expuesto creo que no tiene ningún sentido su ubicación y seguir trabajando. Sin embargo, estudiando un poquito más lo que representa este centro, donde estaba, quiero decir, este quinto chakra, sí podríamos relacionar esta ubicación con el llamado chakra de la nuca, que no es un chakra conocido, pero que existe y que se le llama en realidad Antakarana. Es la conexión con el inconsciente, con lo oculto, con el registro acásico, con lo que se aparta, con lo que se teme, con la sombra, pero en realidad es con lo que enriquece y enseña. Antakarana quiere decir puente. Y eso sería en realidad el puente entre el yo consciente y el supraconsciente, atravesando el inconsciente o sombra. Este centro estaría ubicado en la nuca, en nuestra anatomía, ¿no? Y este sí tiene sentido que esté en este lago, que está anejo al canal central, pero apartado. Es que tiene todo el sentido. Inclusive que haya momentos que se quede aislado, ¿no? Porque nosotros esa sombrita no queremos siempre mirarla. Bueno, pues como decía, su verdadero lugar está en el templo de Dendera, en el templo de la diosa Hathor. Y quizás esta zona del chakra de la nuca Antakarana o lago estaría más en sintonía con el templo de Osiris, Ávidos. Aunque no esté ubicado, Ávidos está donde está Ávidos, ¿no? Que es a lo de Dendera, pero sí la energía, quiero decir, porque Osiris es el dios del inframundo y tiene que ver con ese inconsciente, con ese meternos bajo tierra, ¿no? Y bucear dentro de lo que representa la naturaleza humana. Dendera se le llama el reloj astronómico, las 12 puertas constelares o zodiacales y el reloj de la gestación del hombre, ya que también se mueve la energía de los 9 meses del desarrollo del feto. Ambos dos ciclos están dibujados en una de las salas en el techo. Por esto es que representa los tiempos, tanto biológicos como también la gestación, como kármicos o espirituales, ¿no? Y esto estaría en relación con los portales zodiacales, porque las constelaciones en realidad son puertas a otras dimensiones. Cada una de las constelaciones del zodíaco o signos del zodíaco son en realidad vibraciones, cada uno tiene su propia naturaleza, su propia consciencia, su propia realidad, su propia energía. Es muy complejo lo que es en sí un signo del zodíaco. No solamente es algo para adivinar o para saber qué nos va a pasar, no, es algo mucho más profundo. Estamos hablando, por tanto, aquí de la comunicación cielo-tierra, materia-espíritu, arriba y abajo, voluntad terrena guiada por la voluntad divina. ¿Qué más se puede pedir para que aquí esté ubicado el quinto chakra de la comunicación, ¿no? Este chakra tiene que ver con la verdad, este quinto chakra, con la voluntad divina, con la comunicación, de ahí que esta ubicación sea su lugar exacto. Aquí es donde se comunica la verdad de lo que somos, es donde establecemos íntima relación con la capacidad de saber cuáles han sido nuestros pasos seguidos en nuestro desarrollo y en nuestra evolución. A través de la conexión con Dendera, entonces, podemos saber para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito de vida, pero también qué pasos siguió nuestro alma hasta conseguir encarnar y resurgir como un ser material en un mundo material. Por tanto, en este centro, quinto chakra, templo Dendera, se conecta con estas energías para poder conectar con las llamadas 12 puertas estelares, o como os decía, 12 signos del zodíaco, desde nuestra vida terrena. Estas 12 puertas nos permiten recoger las primeras pistas de nuestros orígenes y camino álmico por estos planos en el proceso particular de evolución, ya que el alma al encarnar sigue un camino que es posible identificar mediante el estudio de estos 12 niveles de conciencia o 12 puertas estelares, que es como deberíamos de llamar a los signos del zodíaco. Y siguiendo el camino, pasamos al sexto chakra, que está situado en la esfinge. La esfinge que está en la explanada de Giza, en el Cairo. Ya casi terminamos. Este es el mayor símbolo del conocimiento, la esfinge, de la sabiduría ancestral. Así se decía
que en el camino del iniciático, o sea, el camino iniciático, perdón, el camino del iniciado, lo primero era pasar por la esfinge, la cual te ponía un acertijo y el que no lo respondía era devorado por ella. Este concepto de que devore una esfinge en realidad es la propia persona la que se devora, pues representa que la sombra lo autoengulle. Es decir, cuando uno entra en el camino iniciático, conecta con su sombra, con su luz y hace el trabajo. Entonces, si uno no llega realmente a identificarse, pues es como eso, si se autoengullera, es decir, como si la sombra dominara sobre su luz y ahí ya pues la esfinge, lo que representa en sí de conocimiento, sabiduría y luz superior, pues ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando la parte de luz, eso, es que no controla a la oscuridad, ¿no? Entonces es esta quien toma el poder y hasta encontrar el equilibrio, pues hay que trabajarlo. La esfinge representa también los 4 elementos. Tendríamos aquí las alas del águila, que es el agua, el signo de Escorpio, las zarpas del león, que es el fuego o el signo de Leo, el cuerpo del toro, que es la tierra o el signo de Tauro, y la cabeza del hombre, que es el aire o el signo de Acuario. Fijaros que en todo estaría también, volvemos otra vez a los 4 signos del zodiaco, a pesar de estar en otro sitio, ¿no? Como es la esfinge. Pero en realidad la cruz fija, que es como serían estos 4 signos del zodiaco, representa la cruz del iniciado. Por eso estaría esta simbología de la esfinge. Se le representa como el tetamorfo, también se le llama tetramorfo de los evangelistas, ya que cada uno de estas partes, ¿no? De estos signos del zodiaco, de estas partes de la esfinge, está en sintonía con uno de los 4 evangelistas, y también se le dice como la tetraquis pitagórica. Lo primero fue mente, y de ella surgió un nuevo pensamiento que posibilitó la creación hasta llegar a nosotros. Esto es lo que representaría la esfinge en sí. Si seguimos el camino, pues nos conectamos ya con el 7º chakra y estaría situado en la explanada de Giza con las 3 pirámides, que es el símbolo de la espiritualidad, independientemente de que representen las 3 estrellas del cinturón de Orión, que ya sabemos, y que también va ligado a las 3 fontanelas y a las 3 meninges, ya que, como hemos dicho al principio, es en sí la figura de un hombre, de Osiris. Estaríamos ya en la cabeza, ¿no? Y el 7º chakra está sobre la cabeza. Bien, pues por eso estaría en sintonía con las 3 fontanelas, porque son 3, aunque conozcamos solamente una, que es la última que se cierra, son 3 las que tenemos en la cabeza, y las 3 meninges. La dura madre, la pía madre y el aracnoides, que es como se llaman las 3 meninges. Estos son los 3 últimos niveles antes de dar el salto al ser cósmico, en conexión con la activación de la estrella del alma, que estaría ubicado en el delta, en Alejandría, con su faro y su biblioteca. La estrella del alma es la estrella que está justamente en el lado contrario, lo decíamos, donde estaba la estrella de la Tierra, si os acordáis, al principio, cuando hemos empezado este camino. Entonces, ahí estaría eso, los 2 polos que tiene nuestra anatomía energética son las 2 estrellas. Y la estrella del alma estaría en Alejandría. En toda antigua iniciación, al final, había que estar 3 días en meditación profunda, y esto es lo que simboliza el acto de los 3 días en una tumba o en un sarcófago o en un nicho, como hacían también los templarios y por ejemplo, pues los 3 días que estuvo muerto Lázaro, cuando vino Jesús y la resucitó, que en realidad no estaba muerto, era también este ritual, ¿no? Esta iniciación, estos últimos días, ¿no? Entonces, como decía, estaría metidos en un sarcófago o en una tumba o en un nicho. Pero era sin poder salir. O sea, fijaros qué claustrofobia, no estar ahí metidos 3 días cerrados, sin poder ni comer, ni beber, ni lavarnos, ni hacer nuestras necesidades primarias, ni nada, en una profunda meditación, en la oscuridad completa, encerrados. Esto era el rito de morir a la vida terrena para renacer a la divina. Así, esto era una de las razones del sarcófago de piedra que está en la sala del rey de la Gran Pirámide. No es otra cosa más que esto. Este ritual es el que llegó a nosotros como los famosos 3 días de oscuridad, que se ha hecho tanta elucubración y tanta historia, ¿no?, por internet, y que lo han querido relacionar con aspectos astronómicos, inclusive con naves
espaciales que se ponían delante del sol y lo tapaban y no nos llegaba la luz y estábamos aquí 3 días de oscuridad, o inclusive ya últimamente que si entrábamos en un canal de un flujo energético que lo que hacía era que impedía que pudiéramos ver la luz, inclusive la luz artificial, que estaríamos en una total y absoluta oscuridad. A saber, si eso sucediera, el hombre moría y el ecosistema igualmente. ¿Por qué? Porque si no llega aquí la luz, es decir, la energía, que son los fotones, energía fotónica, que es lo que es la luz, todo esto se va, desaparece. Entonces hay que también tener mucho cuidado con lo que se dice, porque son auténticas contranaturas y nunca lo que se percibe, lo que se canaliza, lo que se recibe, la información que uno pueda un poco pues como discernir o buscar, investigar, puede ir en contra de la naturaleza, porque eso ya es suficiente para que no sea cierta, ¿no? Entonces, aquí estaríamos viendo que estos 3 días de oscuridad tienen un sentido y es un sentido puramente espiritual. Morimos a la vida terrena, nacemos a la vida espiritual, sin más historias. Entonces, también estaría aquí lo de los 3 días de la oscuridad del alma, ¿no? Esos 3 días en el que el alma está haciendo todo un proceso de reflexión, de introversión, de trabajo profundo, de conexión con lo más hondo y lo más, inclusive lo más oscuro de sí mismo, para poder llegar a reconocerlo, sacarlo e iluminarlo. Este sería el punto, ¿no? Entonces, una vez reconocido todo esto, ya nos hemos reconocido como seres divinos. Y entonces se podía uno ver pues como un faro de luz para el mundo, que estaría simbolizado, como he dicho, pues por el faro de Alejandría, con su biblioteca, que es esa sapiencia, no ese saber completo y absoluto, porque cuando uno está conectado con su conciencia divina, no le hace falta más, porque esa conciencia divina le traslada toda esa información, pero claro, para llegar a ese nivel hay que tener una preparación muy fuerte. Uno porque habla sus registros o canalice, este canalizador no está siempre recibiendo información de esa fuente si no hacemos un trabajo profundo y fuerte con nosotros mismos y estamos en sintonía con nuestra luz superior, ¿no? Aquí entonces habríamos llegado ya, como os decía, al chakra de la estrella del alma, como representación de esta luz, de este conocimiento divino, de esta reconexión con el verdadero yo, y entonces ya habríamos llegado al final del camino. Pero aquí hay algo importante que quiero también aclarar, ¿no? Y es que la Gran Pirámide está conectada con 4 puntos de nuestro cielo que fusionados hacen de esta construcción un auténtico Stargate o puerta estelar. Estas conexiones, bueno, pues hay que tener cuidado con ellas, lógicamente, porque hay que estar preparado también, ¿no?, para tener esta unión energética. Los 4 puntos a los que se conecta la Gran Pirámide son Orión, Sirio, Draco, que no es precisamente una constelación de vibración como muy positiva, y la Osa Mayor, que también hay zonas que tampoco lo son. Y en Orión también hay zonas un poco complejas, ¿no?, energéticamente hablando. Entonces, de estas 4 ubicaciones, las peores de todas maneras son eso, Draco y la Osa Mayor, tienen cierto riesgo, ¿no? Y entonces por eso es por lo que no conviene hacer muchos trabajos dentro de la Gran Pirámide y menos introducirse en ese sarcófago y bueno, pues hacer meditaciones y trabajos que se han hecho allí dentro que, bueno, pues si no son guiados por alguien que sepa, puede tener cierto riesgo, ¿no? Sí es cierto que, bueno, ha habido trabajos muy bonitos y que se han traído informaciones muy buenas, pero lo ideal sería trabajar con la energía de la pirámide desde fuera, no desde dentro, precisamente por lo que os digo, ¿no?, por lo que representa, porque su polaridad es muy potente y cuando uno no tiene su polaridad, la propia, bien integrada, conectar con esta gran polaridad cósmica nos puede llevar a situaciones, pues bueno, como digo, de cierto conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaría esta situación, como os digo, a tener en cuenta. Y bueno, pues ya con lo dicho, espero que más o menos haya quedado claro todo este proceso, todo este gran viaje que hemos hecho a través del Nilo o a través de nuestra propia Kundalini, de nuestra propia anatomía energética y de esta manera pues poder entender mejor lo que representó Egipto desde origen. El tener ahora sí puede tener quizá más sentido que se le considere
una colonia extraterrestre. Entender también que ir allí hay que hacerlo con mucho respeto y sabiendo lo que se hace, y no simplemente ir, bueno, sí, se va simplemente por conocer el lugar, está bien, ¿no? Pero cuando queremos conectar con las energías hay que hacerlo con respeto y sabiendo, bueno, pues un poquito lo que estamos trabajando en cada lugar y aprovechar esta gran oportunidad para desarrollar todo lo que somos nosotros, porque en realidad, como digo, somos seres, cuerpos de tierra, pero nuestro ser interno es un ser de luz superior, y que incluso como raza, en origen, procedemos y tenemos genética de esos dioses, entre comillas, que fueron los que nos crearon. Así es que es importante que sepamos por dónde andamos, que sepamos lo que somos, de dónde venimos, que vayamos intuyendo hacia dónde vamos y que todo esto nos ayude a ser cada día mejores y más responsables de nuestra propia evolución para entrar en lo que se llama el camino del iniciado, porque al final evolucionar evoluciona todo, el ecosistema, los minerales, los vegetales, los animales, pero el hombre tenemos una particularidad más, y es que damos el salto de la evolución a la iniciación, o lo que es lo mismo, una evolución consciente y responsable de querer hacerla para dar ese salto y volver a retomar esos dioses que somos como raza original y esos seres divinos que somos como almas creadas en la fuente de la luz. Así es que ya no me extiendo más, os mando un abrazo y hasta el próximo programa o hasta la próxima charla. Chao.